Capítulo 964. Gua Lao pide prestado dinero. Xiao Shan obligó a las fuerzas de refuerzo del clan Xiao a retirarse y después de nombrar a esta montaña como Monte Yitian, comenzó a invitar a miembros del camino demoníaco de todas partes, construyendo sus fuerzas. Antes de ser expulsado del clan, era conocido por sus elevados principios morales, su red social era extremadamente amplia y había sido popular, tanto en el camino recto como en el demoníaco. La naturaleza de Xiao Shan era directa, separaba claramente la bondad de la hostilidad y valoraba mucho las conexiones cercanas y la lealtad. Por otro lado, el clan Xiao se estaba debilitando, siendo suprimido y presionado por el clan Wu y otras fuerzas desde todos los lados. A veces, incluso los maestros Wu del camino demoníaco no podían ser ofendidos. Especialmente aquellos guerreros solitarios, con cultivo de rango 4 o rango 5. Estos expertos del camino demoníaco eran diferentes de los del camino recto. Los expertos del camino demoníaco eran individuos solitarios que actuaban sin escrúpulos, mientras que los del camino recto estaban atados por moral, familia, reputación y otros factores. El clan Xiao había establecido una caravana años atrás para fortalecerse. A estos expertos errantes del camino demoníaco se les trataba con aún más cautela que a los de otros clanes. En estos últimos años, Xiao Shan dejaba ir a estos maestros Wu del camino demoníaco, o intentaba atraerlos si podía, pero si llegaba el momento de matarlos, lo hacía con toda su fuerza y lo más rápido posible. Ocasionalmente, incluso ayudaba financieramente a algunos cultivadores solitarios o demoníacos. Así, aunque era un líder del camino recto, obtuvo la aprobación de muchos maestros Wu del camino demoníaco. Todo esto le dio a Xiao Shan una fuerte capacidad de convocatoria. Cuando se difundió la noticia de que estaba creando un pueblo fortificado, hubo muchas respuestas inmediatas. Unos días después, varios expertos del camino demoníaco viajaron desde lejos para unirse a Xiao Shan. Además, el Wu inmortal del sur de la frontera intensificó la situación en secreto, para poder colocar fácilmente a sus propios peones en el campo de batalla. Así, cada vez más maestros Wu del camino demoníaco y cultivadores solitarios comenzaron a unirse al pueblo Yitian. En solo 6 o 7 días, el pueblo Yitian ya tenía más de 30 miembros. Tal velocidad sorprendió e impresionó incluso a Xiao Shan. A medida que crecía el número de personas, formaron una organización. Cualquier organización necesitaba tener distinciones en el estatus. En el mundo de los maestros Wu, siempre se reverenciaba a los fuertes. Entre toda esta gente, Xiao Shan no solo tenía la mayor fuerza, sino que también gozaba de la mayor reputación. Fue elegido por todos como el líder de la aldea Yitian y ocupaba de manera estable el puesto más alto en el ranking. Sus dos hermanos de juramento, Sun Panhu y Zhou Xinxin, ocupaban respectivamente el segundo y tercer lugar. Después de todo, eran expertos de rango 5, lo que se otorgaba la mayor fuerza entre los demás. En cuanto a las otras personas, la gran mayoría eran de rango 2 o 3, con unos pocos en rango 4. Sus posiciones se determinaban simplemente según su cultivo y fuerza. En una cueva en la montaña, Fan Yuan estaba bebiendo vino con un Wu inmortal. Este Wu inmortal del camino demoníaco, de rango 6, era bajo de estatura pero tenía una cabeza grande. Era un anciano, y su nombre era Gua Lao. Oye, hermano Sen Jing, pruébalo. ¿Qué te parece el sabor de mi vino de melón? Gua Lao lo instaba con entusiasmo a que bebiera. Fan Yuan conocía la intención de Gua Lao al venir, así que sin decir nada, tomó un sorbo y asintió, comentando. No está mal, no está mal. Aunque dijo no está mal, la expresión de Fan Yuan era impasible, y estaba claro que solo lo decía por compromiso. Gua Lao lo observaba, se rió entre dientes y señaló hacia afuera. Me pregunto, hermano Sen Jing, ¿qué opinión tienes sobre este gran torneo del borde sur? Fan Yuan respondió con calma. Dado que se trata de quién controlará el escenario caótico elegante, nadie cederá ni un paso. Como todos participan en este torneo y han acordado las apuestas, ofreciendo sus riesgos,
No debería haber nadie que cause problemas. En el pasado, siempre era el camino recto el que suprimía al camino demoníaco, ya fuera en el mundo de los maestros Gu mortales o en el de los Gu inmortales. Pero esta vez era una excepción. La aparición de la casa Gu inmortal sacudió por completo el mundo de los Gu inmortales del borde sur. Para apoderarse de la casa Gu inmortal, tanto los del camino demoníaco como los inmortales solitarios surgieron, formando una fuerza enorme que obligó al camino recto a ceder y organizar este gran torneo de apuestas. El contenido de la apuesta era seleccionar mortales como peones que participarían en la batalla entre el camino recto y el demoníaco en la montaña Yitian, ayudando al Gu inmortal detrás de ellos a refinar la casa Gu inmortal. Pero para participar en este gran torneo había algunas condiciones. Cualquier Gu inmortal que quisiera participar en este torneo de apuestas debía hacer una apuesta. Quienes apostaran más podían colocar peones con un cultivo más alto y entrar en la batalla antes. Finalmente, cuando el torneo de apuestas terminara, todas las apuestas se redistribuirían. Cada Gu inmortal se clasificaría según la cantidad de voluntad de batalla que hubiera refinado. Quien tuviera más cantidad de voluntad de batalla en la casa Gu inmortal recibiría retornos proporcionalmente mayores. Naturalmente, quien refinara más del 50% de la voluntad de batalla sería el ganador, pudiendo activar la casa Gu inmortal y obtener los mayores retornos de su apuesta. Pero otros Gu inmortales también podrían obtener algunos beneficios. Incluso podrían lograr grandes ganancias a partir de apuestas pequeñas, amasando una fortuna enorme. Esta condición podría considerarse excelente. Precisamente por esto, todos los Gu inmortales que participaban en el torneo de apuestas, ya fueran del camino recto, del demoníaco o cultivadores solitarios, y sin importar si tenían enemistades o resentimientos, trabajaban juntos de manera instintiva para mantener este incomparable torneo de apuestas. Cualquiera que intentara hacer trampa o actuar de manera deshonesta, perdería por completo sus apuestas. Los Gu inmortales que llegaran más tarde también podrían unirse, pero tendrían que participar en las apuestas. Y a medida que avanzara el torneo de apuestas, si los Gu inmortales querían aumentar sus apuestas, podrían hacerlo. Y este Gu inmortal demoníaco, Gualao, que estaba frente a Fan Yuan, era alguien que quería aumentar su apuesta, pero le faltaba el capital para hacerlo. En los últimos días, había estado pidiendo prestado dinero por todas partes, por lo que todos lo sabían. Esta vez, vino intencionalmente a buscar a Fan Yuan. Fan Yuan lo estaba ignorando, así que Gualao no tuvo más remedio que tomar la iniciativa y mencionar el torneo de apuestas. Fan Yuan solo había dado un análisis casual, pero Gualao entrecerró los ojos y levantó el pulgar, sonriendo de manera exagerada. Tienes toda la razón, hermano Zheng Jing, has dado en el clavo. Las reglas de este torneo no pueden ser violadas por nadie. Si alguien las rompe, sería como enfrentarse a todos los Geu inmortales del borde sur. Así que hay que conseguir capital y participar honestamente en el torneo. Mira, el torneo apenas ha comenzado, pero el supremo anciano del clan Xiao ya va a la cabeza. Xiao San es su peón, y de la batalla anterior entre Xiao San y Xiao Man, el supremo anciano del clan Xiao se convirtió en el primero en refinar la voluntad de batalla en la casa Geu inmortal. Mientras Xiao San no muera, su ventaja seguirá creciendo. Fan Yuan miró a Gualao. Xiao Shan es un maestro Gu de rango 5, y fue el primero en entrar en la montaña. Así que el supremo anciano del clan Xiao tiene una gran ventaja. Pero también ha pagado un precio alto por eso. Aunque es solo un Gu inmortal de rango 7, sus apuestas son las más altas, hasta el punto de que ni siquiera los Gu inmortales de rango 8 pueden igualarlas. Gualao asintió repetidamente y sonrió, revelando sus dientes amarillentos. Sí, cuanto antes podamos colocar a nuestros peones en la montaña Yitian, mejor. Por supuesto, hay que asegurarse de su cultivo, al menos deben ser de rango 4, de lo contrario, probablemente morirán allí y solo nos causarán pérdidas. Hermano Zheng Jing, no te lo voy a ocultar, odiaba no poder apostarme a mí mismo. Estoy un poco corto de fondos ahora mismo.
¿Podrías prestarme algunos materiales inmortales? Cuando esto termine, te devolveré el doble. Fan Yuan sonrió. Claro. Gualao se llenó de alegría y estaba a punto de dar las gracias, cuando Fan Yuan agregó. Pero tenemos que hacer un juramento. Es natural, y es necesario también. Gualao asintió rápidamente. Fan Yuan continuó. Además, deja un Gu inmortal como garantía. La expresión de alegría de Gualao se congeló de inmediato. Hermano Shen Jing, ¿estás bromeando? Si tuviera un Geu inmortal, ¿por qué me molestaría con esta casa Geu inmortal? La expresión de Fan Yuan también cambió, con un rostro lleno de frialdad, lo miró fijamente y dijo. Gualao, ¿no tienes ni un Gu inmortal, y aún así intentas conseguir esta casa Gu inmortal? ¿No crees que estás soñando despierto? ¿No eres demasiado ambicioso? Shen Jing, tú. Gualao estaba a punto de estallar, pero de repente percibió el aura de un Gu inmortal en el cuerpo de Fan Yuan, que ya no estaba oculta. Él tiene un Geu inmortal. El corazón de Gualao se hundió de inmediato. Muchos Gu inmortales de rango 6 no tenían ni un solo Gu inmortal, pero Fan Yuan sí lo tenía. Esto superaba las expectativas de Gualao. Desde su perspectiva, cualquier Gu inmortal que tuviera un Gu inmortal tendría alguna reputación, pero Shen Jing claramente no lo hizo. Había tomado a Fan Yuan por un inmortal solitario y débil, que cultivaba con amargura en alguna zona remota del mundo. Pero Fan Yuan tenía un Gu inmortal, lo que provocó que el miedo surgiera en el corazón de Gualao. Con un Gu inmortal, la fuerza de batalla de un Gu inmortal a menudo aumentaba en gran medida. Shen Jing, con un Gu inmortal, era alguien que Gualao no podía manejar. Por lo tanto, no descargó su ira y finalmente forzó una sonrisa mientras juntaba sus puños hacia Fan Yuan. Fui demasiado impulsivo e irrespetuoso, hermano Shen Jing, por favor, no lo tengas en cuenta. Fan Yuan soltó un bufido frío. Puedes irte. Me voy ahora mismo, adiós. Gualao sonrió mientras retrocedía unos pasos, antes de dar media vuelta y marcharse, sin atreverse a demorarse. Cuando salió de la cueva, la sonrisa en su rostro desapareció, reemplazada por vergüenza e ira. Su mirada era fría, mientras rugía en su mente. HMPH. Tener un Geu inmortal es realmente impresionante. Recordaré esta humillación. Espera al día en que yo tenga un Geu inmortal, te la devolveré con creces. Dentro de la cueva, Fan Yuan estaba pensando. El asunto de Gualao le hizo consciente de la mentalidad de juego de muchos Gu inmortales de bajo nivel. La mayoría de estas personas no tenían Gu inmortales, por lo que tenían una sed extrema por la casa de Gu inmortal. Todos sabían que el éxito no se construye con esfuerzos menores, pero cuando se trata de ellos mismos, ¿quién no quiere ascender de un salto y enriquecerse de la noche a la mañana? El concurso de apuestas frente a ellos brindaba a estos Gu inmortales un entorno extremadamente favorable para competir. Si se tratara de una situación normal, por ejemplo, encontrar un Gu inmortal salvaje, los Gu inmortales se enfrentarían entre sí. Estos Gu inmortales de bajo nivel sin Gu inmortales tenían una fuerza de batalla baja. ¿Cómo podrían competir con otros Gu inmortales? Pero lo que este concurso de apuestas examinaba eran otros aspectos. No la fuerza de batalla propia del Gu inmortal. Esto les daba esperanzas de éxito a los Gu inmortales de bajo nivel. Casos como el de Gualao no eran pocos. Fan Yuan luego pensó en el supremo anciano del clan Xiao. Según las noticias, este Gu inmortal de rango 7 enfrentaba un problema enorme. Había superado por poco un peligro extremo en su tribulación anterior y su fuerza aún no se había recuperado. La siguiente tribulación, que sería aún más poderosa, ya se acercaba. El clan Xiao solo tenía un Gu inmortal restante, que era él. Sin el apoyo de otro Gu inmortal, no podría enfrentar esta tribulación solo, y su muerte era casi segura. Sin embargo, esta apuesta le daba esperanza de sobrevivir. Si obtenía la casa de Gu inmortal, tendría una gran garantía de superar esta tribulación. Así, sacó todo lo que tenía y se lanzó por completo a esta apuesta, colocando las apuestas más alta.
Estas apuestas le dieron las calificaciones para seleccionar 2 peones. Además, ambos peones tenían un cultivo de rango 5. Entre ellos, Xiao Shan fue el primero en entrar en el área del concurso, mientras que el otro, Xiao Mang, entraría en escena después de un tiempo más. Xiao Shan pertenecía a la vía demoníaca y Xiao Mang a la vía recta. Sin importar el resultado entre la vía recta y la demoníaca, o cómo fuera el proceso, el supremo anciano del clan Xiao estaba bien preparado con estos 2 arreglos. Los 2 peones de rango 5 tenían una baja probabilidad de muerte. Y a medida que pasaba el tiempo, la ventaja del supremo anciano del clan Xiao seguiría creciendo. Esta vez, deliberadamente filtré el aura de un Wu inmortal, para que otros Wu inmortales se sientan lo suficientemente cautelosos, y no me vean como a un debilucho. Necesito participar adecuadamente en este concurso de apuestas. La información expuesta en el concurso de apuestas es extremadamente valiosa. Es una oportunidad preciosa para acercarme al mundo de los Wu inmortales del sur de la frontera, y entender su estructura. En cualquier caso, aquí está tu puntuación. Un destello afilado cruzó los ojos de Fang Yuan. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 965. Batalla de la montaña. Jitian. 1-2. Una zona prohibida para inmortales, ese era el poder del escenario caótico elegante. Esta zona ahora cubría miles de li alrededor de la montaña Jitian. Cualquier Wu inmortal que entrara enfrentaría una supresión enorme. Y si entraba profundamente, su vida estaría en peligro. Antes de que se estableciera el concurso de apuestas, los Wu inmortales del sur de la frontera lo exploraron ellos mismos. Pero incluso los Wu inmortales de rango 8 regresaron con las manos vacías. Y debido a la presión externa de tener demasiados competidores, se estableció este impactante concurso de apuestas. Pero Fang Yuan podía percibir agudamente que esta zona prohibida tenía una brecha. Esta brecha era el Wu inmortal. Los Wu inmortales podían usarse en la zona prohibida, pero su poder se reducía en gran medida. El supremo anciano del clan Xiao colocó un Wu inmortal en el cuerpo de Xiao Shan y dejó inmortal esencia en secreto para proteger su vida en cierta medida. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Los Wu inmortales pueden usarse en la zona prohibida, pero los Wu inmortales no pueden entrar. ¿Acaso esta zona prohibida para inmortales se dirige solo a los cuerpos de los Wu inmortales? Fang Yuan formuló esta conjetura. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los Wu inmortales y los Wu inmortales? Evidentemente, las marcas Dao no eran la respuesta. Los Wu inmortales eran recipientes que contenían marcas Dao, mientras que los Wu inmortales también tenían marcas Dao en sus cuerpos. Fang Yuan rápidamente pensó en una respuesta. Las aberturas inmortales. Quizás las aberturas inmortales eran la diferencia más crucial. Los Wu inmortales no tenían aberturas inmortales, pero los Wu inmortales definitivamente las tenían. Si la zona prohibida se dirigía a las aberturas inmortales, entonces quizás Fang Yuan podría aprovechar esta brecha y asistir personalmente a la batalla de la montaña Jitian. Yo soy diferente de los demás. Tengo 2 aberturas. La cigarra de primavera y otoño está sellada en mi primera abertura mortal. Mi segunda abertura está muerta, y la mayoría de mis gusanos Gu están almacenados dentro. Si pudiera sellar mi abertura inmortal y convertirme nuevamente en un maestro Gu mortal de rango 5, ¿podría entrar en la zona prohibida para inmortales? Cuanto más lo pensaba Fang Yuan, más esperanzas tenía. Aunque no tenía el método para sellar una abertura inmortal, contaba con la ayuda del Gu de la sabiduría, y con su nivel de logro de gran maestro en la vía de la sabiduría, podía deducirlo él mismo. Además, tengo el método para trasplantar aberturas inmortales. Y logré mover el paraíso bendito de forma estelar. Esto es muy útil como referencia para mi deducción. Correcto, también puedo investigar el método de toma de abertura de camino de fuego de la diosa del cielo ardiente, quizás pueda obtener aún más inspiración de él. No necesito enfocarme en su método de toma de abertura. Ella creó este método de camino de fuego, después de beneficiarse de una herencia del viejo inmortal Kong Hue. Quizás pueda obtener directamente los avances de investigación del viejo inmortal Kong Hue a través de ella.
Los pensamientos de Fan Yuan giraban rápidamente. El viejo inmortal Con Yue. Un gran maestro supremo reconocido públicamente en la vía de la refinación, a la par con el viejo excéntrico Tian Nan y el ancestro de cabello largo. Había investigado a fondo las aberturas inmortales y mortales, y en términos de profundidad, aún no había sido superado por nadie. Si podía obtener una parte de su herencia, la deducción de Fan Yuan del método de sellado de abertura inmortal recibiría una ayuda sustancial y crucial. Fan Yuan no invirtió mucho en este concurso de apuestas. De acuerdo con los términos del concurso de apuestas, solo podía elegir a un maestro Gu de rango 3 en la etapa superior, y este maestro Gu solo podía ascender a la montaña Jitian después de 3 meses. Tenía una gran cantidad de materiales inmortales y mucho capital disponible para invertir, por lo que podía apostar de forma significativa. Sin embargo, acababa de llegar, y si actuaba con imprudencia, otros Gu inmortales podrían codiciar su riqueza y prestarle atención, lo cual sería peligroso si algún Gu inmortal de rango 8 se enfocara en Fan Yuan. Afortunadamente, durante el proceso de este concurso de apuestas, se podía aumentar la apuesta en cualquier momento. Al Gu inmortal zombie de rango 8 conocido como Gran Fuerza Verdadero Marcial, era crucial para los planes de Fan Yuan. Además, también estaba intrigado por el escenario de duelo caótico elegante. Se trataba de una casa de Gu inmortal, después de todo. Además, esta casa de Gu inmortal involucraba secretos del camino de la comida. Después de tantos años, ni un solo gusano Gu había muerto de hambre. Si lograba obtener estos secretos del camino de la comida, quizás Fan Yuan podría resolver más fácilmente el problema de alimentar a sus Gu inmortales. Fan Yuan se retiró sigilosamente de los alrededores de la montaña Jitian y usó el viaje inmortal fijo para regresar en secreto a la tierra bendita de Hu inmortal. En el período siguiente, mantuvo su atención en la batalla de la montaña Jitian mientras deducía con entusiasmo el método de sellado del orificio inmortal. La deducción del método fue muy rápida, como se esperaba y merecedor de un Gu inmortal de rango 9, aunque Fan Yuan solo estaba usando la luz de la sabiduría, su ayuda hacia él era inmensa. Más de un mes después, las noticias de la batalla entre el camino recto y el camino demoníaco en la montaña Jitian se habían difundido ampliamente. La atención de casi todos los expertos y grandes fuerzas se centraba en esta batalla en la frontera sur. Llegó la primera ola de ataque desde que Xiao Shan creó el pueblo Jitian. Se trataba de un experto enviado por el clan Wu, la superfuerza más cercana a la montaña Jitian. Wu Shentong, anciano del clan Wu, en la etapa pico de rango 4, maestro Wu del camino de la esclavitud. Los maestros Wu del camino de la esclavitud destacaban en combatir contra grandes números de enemigos. Pero eran más vulnerables si se atacaba directamente. Por eso, Wu Shentong tenía a 3 maestros Wu de rango 4 protegiéndolo. 2 de estos 3 maestros Wu de rango 4 eran líderes de aldeas que se habían sometido al clan Wu. El tercero era un anciano del clan Wu asignado para proteger a Wu Shentong. El grupo de bestias atacó la montaña Jitian como una marea. El lado del camino demoníaco acababa de crear el pueblo Jitian cuando fue engullido por el grupo de bestias. Muchos maestros Wu del camino demoníaco murieron, pero gracias a Xiao Shan, Sun Panhu y Zhou Xinxin, estos 3 maestros Wu de rango 5, Wu Shentong se retiró con heridas graves y 2 maestros Wu de rango 4 del camino recto perdieron la vida. Aunque el ataque de Wu Shentong fue repelido, el recién creado pueblo Jitian sufrió un gran golpe por esto. La supervivencia de Wu Shentong hizo que Xiao Shan y los otros se sintieran inquietos. Justo cuando los 3 estaban a punto de arriesgarse y bajar la montaña en su estado herido para matar a Wu Shentong, un maestro Wu del camino demoníaco ascendió a la montaña. Además, traía la cabeza de Wu Shentong consigo. Esta persona se llamaba Lu Xuanfeng. Era un maestro Wu de rango 5, conocido como el ladrón divino en la frontera sur. Tenía el respaldo de un Wu inmortal del camino demoníaco y una vez se infiltró en la torre de supresión de demonios del clan Tie. Lu Xuanfeng se basó en sus métodos de infiltración para matar a Wu Shentong y resolver la crisis del pueblo Jitian.
Así terminó la primera ola de ataque del camino recto. El clan Wu no se dio por vencido y rápidamente envió a un segundo anciano a la batalla. De hecho, se unieron dos nuevos ancianos del clan Shang, Yan Tu y Yu Kai Bei. En la segunda batalla, ambos lados tuvieron victorias y derrotas, quedando en un punto muerto. En esta ocasión, Lan Mei-he y Fei Yu Wang ascendieron a la montaña, uniéndose al pueblo Jitian. Estos dos maestros Wu no eran simples. Eran famosos maestros del vuelo en el mundo de los maestros Wu de la frontera sur. Con esto el pueblo Jitian ganó la ventaja, y los miembros del camino recto fueron obligados a retroceder. Para resistir a Lan Mei, He y Fei Yu Wang, el camino recto invitó a una maestra Wu femenina, Hong Fei Yu, quien también era una maestra del vuelo, pero pertenecía al camino recto. Sin embargo, Hong Fei Yu sola no podía resistir la combinación de dos maestros del vuelo del camino demoníaco. Hong Fei Yu estaba al borde de la vida y la muerte cuando llegaron los refuerzos del clan Shang. Se trataba del espadachín de luz blanca, Wei Yan. Wei Yan había sido entrenado por Shang Yanfei y su aptitud había sido mejorada, alcanzando el nivel de cultivo inicial de rango 4. No solo salvó a Hong Fei Yu, sino que también ganó mucha fama. Después de que el Hong Fei Yu se retirara con heridas graves, él luchó contra tanto Lan Mei-he como Fei Yu Wang, logrando ganar tiempo suficiente hasta que llegaron más refuerzos del camino recto, lo que obligó a Lan Mei-he y Fei Yu Wang a retirarse. Después de esta batalla, Wei Yan fue reconocido tanto por el camino recto como por el camino demoníaco, uniéndose a las filas de los maestros del vuelo. Los tres famosos maestros del vuelo de la frontera sur se convirtieron en 4, con Wei Yan a la cabeza. Con la adición de Wei Yan, la batalla entre el camino recto y el camino demoníaco entró en otro punto muerto. Sin embargo, cuando el segundo rey zombie entró en la montaña Jitian, el camino de la esclavitud mostró su poder nuevamente. El camino recto, sin Wu Shentong, no tuvo más remedio que retroceder. La segunda batalla entre el camino recto y el camino demoníaco llegó a su fin. Parece que, debido a mí, la batalla de la montaña Jitian ha sufrido algunos cambios. Fang Yuan observaba mientras lo comparaba con su vida anterior. En los 500 años de su vida anterior, durante este período, la montaña Jitian debería haber mantenido firmemente la ventaja. Esto se debía a que Wang Xiao se unió a la montaña Jitian y mató a muchos expertos del camino recto. Era extremadamente poderoso, y una vez intentó obligar a Xiao Shan a renunciar a su liderazgo en el camino demoníaco. Pero en la montaña Sancha, Wang Xiao fue asesinado por Fang Yuan, lo que hizo que Wang Xiao no se uniera a la montaña Jitian esta vez, y así estuvieron casi en desventaja contra el camino recto. Afortunadamente para ellos, el segundo rey zombie llegó temprano y salvó la posición del camino demoníaco de empeorar. El segundo rey zombie provenía de la rama de la Alianza de Zombies de la Frontera Sur, probablemente era el peón de cierto zombie inmortal de la Frontera Sur. Era un maestro Wu de rango 5 en la etapa pico, y una vez dejó su herencia en la montaña Mu Bei, lo que provocó el ascenso de un maestro Wu del camino de la esclavitud, Ding Hao. Pero Ding Hao había sido asesinado por Fang Yuan en esta vida. En mi vida anterior, Ding Hao se sacrificó para salvar la vida de su maestro, el segundo rey zombie. Si el segundo rey zombie se encuentra en problemas esta vez, ¿quién lo salvaría? Fang Yuan estaba curioso. El conflicto en la batalla de la montaña Jitian continuaba ardiendo, pero Fang Yuan se encontró con dificultades al deducir el método de sellado del orificio inmortal. Estaba atascado en un punto determinado y necesitaba utilizar la base de otros para superarlo rápidamente. De lo contrario, con solo sus propias deducciones, le tomaría entre 17 y 18 años. Fang Yuan buscó ayuda de la demonio del cielo llameante. La demonio del cielo llameante tenía parte de la herencia del viejo inmortal Kong Hui, lo cual era suficiente para que Fang Yuan superara este obstáculo. Pero la demonio del cielo llameante aprovechó la oportunidad y pidió prestado el movimiento asesino inmortal de Fang Yuan, rostro vagamente familiar. La demonio del cielo llameante, Hei Lu Lan y la hada Li Shan querían obtener una parte de la acción. Sin embargo, los Wu inmortales de la frontera sur
estaban colaborando en este concurso de apuestas, por lo que no podían interferir. Ela eran Gu inmortales de las llanuras del norte, si aparecían, los Gu inmortales de la frontera sur las atacarían conjuntamente. En este momento, entre las 5 regiones, la frontera sur era la menos acogedora para forasteros. El mar oriental era el más abierto, seguido por el continente central. Por lo tanto, si Hei Lu Lan y las demás querían interferir, necesitarían el rostro vagamente familiar de Fang Yuan. Fang Yuan, por supuesto, no estaba dispuesto a prestarlo. Prestar el movimiento asesino inmortal era diferente de prestar un Gu inmortal. Una vez que se prestaba el movimiento asesino inmortal, los secretos contenidos en él serían descubiertos por otros Gu inmortales, quienes podrían identificar sus debilidades y desarrollar fácilmente formas de contrarrestarlo. Pero Fang Yuan no tenía otras opciones y solo pudo aceptar. Prestó el movimiento asesino inmortal, rostro vagamente familiar, pero a cambio obtuvo la herencia parcial de la diosa del cielo ardiente de Old Inmortal Kong Yue. Aunque pagó un precio enorme, recibió su recompensa rápidamente. Superando el punto en el que estaba atascado, su velocidad en deducir el método aumentó de nuevo y todo marchaba sin problemas. Capítulo 966. Batalla de la montaña, Jitian, 2-2, continente central. De repente, una explosión intensa rompió la tranquilidad del valle montañoso. Las secuelas de la explosión crearon un inmenso infierno que se extendió rápidamente en todas direcciones. En solo un instante, los árboles exuberantes de los alrededores fueron destruidos y el área se convirtió en un desierto estéril. Los 8 Gu inmortales de rango 8, que provenían de la corte celestial, gradualmente revelaron sus figuras. Habían formado un círculo, cada uno de ellos gravemente herido, con sus miradas fijas en la figura orgullosa y altiva en el centro. El zombi inmortal Bo Chin estaba erguido y orgulloso como una lanza. Movió lentamente sus ojos, y de repente un destello de luz de espada brilló en ellos. Los 8 Gu inmortales estaban aterrorizados. 3 incluso retrocedieron un paso de manera instintiva. En la intensa batalla anterior habían sufrido mucho por estas luces de espada que salían de sus ojos. Sin embargo, la luz de espada en los ojos de Bo Chin se extinguió en un instante. Después la vitalidad en sus ojos se disipó por completo. Su cuerpo entero se volvió inmóvil, como una estatua de piedra. ¡Éxito! Por fin eliminamos el alma remanente dentro de Boeing. Los Gu inmortales de la corte celestial, exhalaron aliviados, habían obtenido la victoria en esta batalla. Bo Chin era conocido como un pseudo-inmortal venerable, pero solo había dejado su cadáver, y el alma remanente en él era la de Mo Yao. Los Gu inmortales de la corte celestial explotaron esta debilidad, utilizando sus tácticas de batalla para aniquilar completamente el alma remanente de Mo Yao. Sin el control del alma remanente, el cuerpo de zombi inmortal de Bo Chin ya no se movía. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve una batalla tan emocionante. Un Gu inmortal suspiró, profundamente conmovido. Afortunadamente, este zombi inmortal Boeing tenía una debilidad tan grande, de lo contrario, uno de nosotros definitivamente habría sido aniquilado. Es una lástima que no pudiéramos capturarlo vivo. Después de llevar este cuerpo de zombi inmortal a la corte celestial y almacenarlo adecuadamente, continuaré mi descanso. Anteriormente, el señor de la torre de supervisión celestial, Bi Chen Tian, y Lian Yusheng, usaron una casa de Q inmortal. El jardín de ilusiones, para atrapar al zombi inmortal Bo Chin y a Yu Mu Chun. Bo Chin luchó contra los 3 inmortales con un poder increíble en el camino de la espada. Los 3 inmortales de la corte celestial no eran rivales para él y solo pudieron pedir refuerzos. 5 Gu inmortales de la corte celestial no tuvieron más remedio que salir de su descanso e ingresar al mundo mortal como refuerzos. Los 8 Gu inmortales formaron una antigua formación de batalla y después de más de un mes, finalmente mataron a Yu Mu Chun y extinguieron el alma remanente de Mo Yao. La batalla terminó y los 5 Gu inmortales de la corte celestial, que fueron despertados, regresaron inmediatamente a su sede y continuaron descansando. Casi no le quedaba esperanza de vida, así que tenían que valorar cada segundo que tenían.
Bi Chen-tian y Lian Yusheng también querían irse, pero su situación era mejor que la de los 5 inmortales. Todavía tenían tiempo para cuidar de sus descendientes y sectas. Sin embargo, el Señor de la Torre de Supervisión Celestial asignó la tarea de limpiar el campo de batalla a Bi Chen-tian. Y convenció a Lian Yusheng de ir al cauce del río celestial caído y buscar de nuevo. Ahora, él volaba hacia la corte celestial. Aunque hemos ganado esta batalla, mi inquietud ha aumentado en lugar de disminuir, y me siento muy intranquilo, como si un apocalipsis se acercara. De pie frente a la torre de supervisión celestial, este viejo Wu inmortal de rango 8 frunció el ceño, entró en la torre y continuó con las deducciones anteriores. ¿Qué está pasando? Pronto, la frente del señor de la torre de supervisión celestial estaba cubierta de sudor. Su mirada era extremadamente perpleja. Había una enorme presión que le hacía difícil avanzar. En el pasado, solo necesitaba gastar una gota de esencia inmortal de rango 8 por cada paso. Pero esta vez, no sabía por qué, el consumo de esencia inmortal se había duplicado. Desde que tengo el control de la torre de supervisión celestial, nunca ha ocurrido una situación como esta. ¿Qué está sucediendo? La intuición del señor de la torre de supervisión celestial le advertía urgentemente. El asunto de Sword Immortal Bo Qing era solo un preludio, y detrás de escena había un maestro de marionetas aún más poderoso. Lo entiendo, parece que alguien está interfiriendo secretamente con mi deducción. Si ese es el caso, entonces quiero triunfar aún más. Llegaré a la cima de la torre. Quiero ver quién es el que ha escapado del juicio del destino. El señor de la torre de supervisión celestial continuó subiendo, su expresión era firme y ya no mostraba perplejidad. Pero después de subir 100 escalones, la pared se volvió oscura. Era como si la tinta más oscura se hubiera derramado sobre toda la pared. Ya no había imágenes. El corazón del señor de la torre de supervisión celestial se hundió. ¿Quién es? ¿Quién está interfiriendo con mi deducción? Pudieron interferir con una casa de Geu inmortal de rango 9, la torre de supervisión celestial, hasta este grado. El tiempo continuó pasando. Un mes después, el señor de la torre de supervisión celestial finalmente pisó el piso superior de la torre. Estaba extremadamente exhausto, la mayor parte de la esencia inmortal acumulada en su vida se había consumido. Miró la pared con anticipación. Después de la primera pared completamente negra, ya no vio otras imágenes. Sin embargo, el señor de la torre del cielo supervisante sabía que el poder del Wu inmortal del destino se extendía sobre todo el mundo y no podía ser bloqueado. Por lo que la pared al final revelaría definitivamente al verdadero perpetrador detrás de las escenas. Cuando pisó el piso superior, abrió mucho los ojos, mirando con impaciencia. Al siguiente momento, sus pupilas se contrajeron hasta el tamaño de un alfiler. Su cuerpo envejecido tembló intensamente. La pared final seguía completamente negra. Oscuridad, una oscuridad incomparablemente profunda. Pero, a diferencia de antes, en esa oscuridad, un par de ojos brillaban. Era un par de ojos humanos. Pero estaban llenos de un frío que helaba los huesos y un aterrador instinto asesino. Miraban al señor de la torre del cielo supervisante como una bestia acechando en la oscuridad, esperando pacientemente una oportunidad para lanzarse desde las sombras y causar terror en el mundo. Tú eres. El señor de la torre del cielo supervisante estaba empapado en sudor frío, temblaba y hasta le castañeteaban los dientes. Después de un largo rato, logró calmarse a duras penas, pero el miedo y el pánico aún se reflejaban en su rostro. Crisis. Una crisis enorme. Si esto se deja sin control, incluso la corte celestial será destruida. El zombi inmortal Boin no fue más que una distracción para nosotros. Debo despertar a muchos más Geu inmortales de la corte celestial. Esta es una batalla que decide nuestra supervivencia. El señor de la torre del cielo supervisante no dudó, salió corriendo de la torre del cielo supervisante y se dirigió directamente al acantilado flotante de Arce. En el acantilado flotante de Arce había una gran formación de Gu. El señor de la torre del cielo supervisante activó decididamente la formación de Gu,
el sonido de una campana, vasto e incomparable, resonó inmediatamente por todo el cielo. La corte celestial se sacudió. Al mismo tiempo, en la frontera sur, Finalmente, la deducción ha tenido éxito. Fang Yuan ya había adoptado otra apariencia, pisó la montaña Yitian. Con su abertura inmortal sellada. Después de obtener una parte de la herencia del viejo inmortal Kong Hue de la diosa demonio del cielo ardiente, Fang Yuan no encontró ningún obstáculo en su deducción. Usando el método de sellar la abertura inmortal, Fang Yuan selló su propia abertura inmortal y se convirtió en un maestro de Gu de rango 3, entrando oficialmente en este gran escenario. En ese momento, la situación en la montaña Yitian ya había cambiado drásticamente. Grandes números de maestros de Q de ambos lados, el camino recto y el camino demoníaco, habían entrado. El camino recto había iniciado la tercera y cuarta oleadas de ofensiva, y ambos bandos sufrieron pérdidas graves. En el lado del camino demoníaco, el segundo rey zombie había convocado a muchos de sus discípulos, y su ejército de zombies estaba causando un gran dolor de cabeza al camino recto. En el lado del camino recto, Wei Yang y Hong Feiyu se habían aliado, obteniendo una ventaja sobre Lan Meije y Feiyu Wang en las batallas aéreas. Sin embargo, el doctor divino Shen Shou estaba apoyando al camino recto. Esta persona era uno de los 4 grandes médicos de la frontera sur, extremadamente experto en la curación y el tratamiento de heridas y enfermedades. Con él presente, los maestros de Gu del camino recto tenían menos pérdidas, y la mayoría de las heridas se curaban rápidamente, por lo que no temían luchar con fiereza. Xiao Shan sabía que si esto continuaba, el camino recto se volvería cada vez más fuerte, así que decidió usar una maniobra de diversión mientras tomaba la iniciativa de atacar, comenzando la quinta oleada de batalla entre el camino recto y el camino demoníaco. En la superficie, él, Sun Panhu y Zhou Xinxin atacaron, mientras que a Lu Xuanfeng se le ordenó infiltrarse hacia la retaguardia del camino recto e intentar matar al doctor divino Shen Shou. Pero el resultado fue que el doctor divino Shen Shou no fue asesinado. En cambio, Shan Fushi, del camino recto, había planeado contra su esquema, tendiendo una emboscada y matando al segundo rey zombie. Con la muerte del segundo rey zombie, la desventaja del camino demoníaco se agrandó rápidamente. Alrededor de ese tiempo, el doctor fantasma asesino Chu Jiu pisó la montaña Yitian, suprimiendo al doctor divino Shen Shou y salvando la situación. Chu Jiu salvó la vida de muchos maestros de Gu demoníacos y pronto ocupó el tercer lugar más alto. Lu Xuanfeng estaba en segundo lugar, mientras que Xiao Shan seguía en primero. En cuanto a Sun Panhu y Zhou Xinxin, ya habían sido desplazados al cuarto y quinto lugar. Gracias a Chou Jiu, el camino demoníaco pudo recuperarse y acumular fuerzas día a día, y porque una de las estrellas emergentes del camino demoníaco, Mo Wutian, se unió y desafió a muchos en batallas 1 contra 1, el camino recto perdió a muchos guerreros fuertes. El clan Shang envió al doctor Su Shou, quien, junto con el doctor divino Shen Shou, logró cerrar la brecha creada por Chou Jiu. Un heredero del camino fantasma, el joven líder del clan Yan, Yan Jun, se destacó, se infiltró en la montaña Yitian y mató a Chou Yu antes de marcharse con arrogancia. La moral del camino recto se impulsó, lanzando otro ataque y comenzando la sexta oleada de batalla entre el camino recto y el camino demoníaco. Sin embargo, cayeron en la trampa del camino demoníaco. Chu Yu tenía un Gu de vida remanente, mientras su cuerpo estuviera mayormente intacto, podía resucitar. Después de que Yan Jun lo matara, resucitó en secreto fingiendo estar muerto, lo que hizo que el camino recto picara el anzuelo. En la sexta batalla, Mo Wutian mostró su poder demoníaco, matando a 3 maestros de Gu de rango 4, en el caos de la batalla. Su ferocidad aumentó y hasta Yan Jun fue derrotado por él, sufriendo heridas graves. El camino recto se retiró en derrota, pero el camino demoníaco también había sufrido pérdidas enormes. Ambos bandos descansaron temporalmente, tratando de recuperar sus fuerzas. Durante esa situación, Fan Yuan pisó la montaña Yitian, uniéndose al pueblo Yitian. Se había disfrazado como un maestro de Gu de rango 3, y después de unirse, su estatus en el pueblo Yitian
estaba fuera de los 100 primeros. Los superiores le asignaron la posición de guardar una torre de arqueros. Fan Yuan era extremadamente discreto, trabajando sin causar ningún disturbio. Esperó pacientemente durante los primeros 3 días, y después de ver que ningún Gu inmortal había aparecido para detenerlo, comenzó a refinar sigilosamente la voluntad de batalla en la casa inmortal de Gu. El número de maestros de Gu del camino demoníaco, que se habían unido al pueblo Yitian, ya había llegado a 600. Entre estas personas, algunas eran peones de Gu inmortales, mientras que otras no lo eran. Fan Yuan estaba oculto entre ellos y no llamaba la atención en absoluto. Él estaba ganando una fortuna en secreto, refinando rápidamente la voluntad de batalla en la casa inmortal de Gu con su logro de gran maestro en el camino de la sabiduría. Otros Gu inmortales solo podían hacer que sus peones lucharan e indirectamente refinaran la voluntad de batalla de esa manera. Pero Fan Yuan no necesitaba luchar. Podía continuar refinando incesantemente la voluntad de batalla. Después de todo, era un Gu inmortal actuando personalmente, lo que naturalmente sería extraordinario. Día tras día pasaba, los bandos del camino recto y el camino demoníaco eran como dos bestias gigantes. Después de tomar unas cuantas respiraciones, restauraron su energía y volvieron a batallar. Era la 7ª oleada de batalla, y esta vez fue un empate. El camino demoníaco ideó un plan astuto, cortando las líneas de suministro del camino recto. Pero en el lado del camino recto, el líder del clan Shang, Shang Yanfei, llegó personalmente con sus fuerzas y usó el Gu de la caja de comida gourmet, proporcionando un banquete para el ejército y frustrando el plan del camino demoníaco. A continuación, los líderes de clanes de las superpotencias de la frontera sur, como el clan Yi, el clan Luo, el clan Yao y el clan Xia, también se presentaron, uniéndose al campo de batalla. Las batallas se volvían cada vez más intensas, afectando las mentes de innumerables maestros de Gu y fuerzas. Pero desde el punto de vista de Fan Yuan, era simplemente otra escena ordinaria. El camino recto y el camino demoníaco batallaban. Lo que parecía extremadamente brillante, pero en realidad, los verdaderos manipuladores eran los Gu inmortales de la frontera sur. En estos últimos días, los Gu inmortales también habían chocado. Aunque no lucharon oficialmente, tramaron y estrategizaron en secreto, cada uno tratando de engañar o superar al otro, lo que hizo que todos estuvieran en alerta. Fan Yuan logró obtener una gran cantidad de información de esto, y su comprensión del mundo de los Gu inmortales de la frontera sur aumentó rápidamente. Había refinado grandes cantidades de voluntad de batalla, pero el escenario de duelo caótico elegante parecía un pozo sin fondo. El tiempo siguió pasando, y ya había transcurrido un mes. Ese día, el anciano Yan Shi llegó en secreto a los alrededores de la montaña Yitian, acompañado de más de 10 Gu inmortales. Tomó una profunda respiración y dijo con un tono ligeramente tembloroso: El Tribunal Celestial ya ha detectado esto y está preparando una expedición a la frontera sur. El tiempo no espera a nadie, así que solo podemos comenzar antes. Wush, los Gu inmortales detrás de él se transformaron en sombras, mientras volaban en todas direcciones. Capítulo 967. Atrapando inmortales, las tribulaciones caen como lluvia. ¿Qué está pasando? En ese momento, los Gu inmortales de la frontera sur, que estaban situados a 10.000 y de la montaña Yitian, miraron al cielo uno tras otro. Incluso los maestros Gu mortales en la montaña Yitian sintieron un escalofrío indescriptible. Rumble. Se oyó un sonido vago y retumbante, procedente del cielo. Varios segundos después, el retumbar se volvió cada vez más fuerte, como si cientos de personas estuvieran golpeando tambores de guerra a lo lejos. Desde que Fan Yuan pisó la montaña Yitian, había estado aprovechando cada segundo para refinar la voluntad de batalla, pero el alboroto en el cielo se intensificaba, por lo que no le quedó más remedio que detener temporalmente su trabajo y mirar hacia arriba. Desde lo alto, vio que el cielo se iluminaba repentinamente con una serie de puntos de luz blanca. Estos puntos de luz eran extremadamente vastos en escala y estaban densamente agrupados. Comenzaron a caer rápidamente y con fuerza hacia la montaña Yitian. Esto es la tribulación de 1000 perlas de luz.
Un Gu Inunarro se clamó con sorpresa. No, la tribulación de 1000 perlas de luz solo tiene 1000 perlas, pero esta tiene al menos 100.000. ¿Cómo puede haber una tribulación? Muchos Gu inmortales estaban perplejos. ¿Será que alguien está atravesando una tribulación? La mayoría de los Gu inmortales miró inmediatamente hacia la montaña Yitian. El corazón de Fan Yuan dio un salto y se volvió extremadamente vigilante. Pronto, estaba empapado en sudor frío, al sentir oleadas de sentidos de investigación inmaterial, escaneando todo su cuerpo. Aunque tenía un rostro vagamente familiar, el Gu inmortal central de este movimiento asesino inmortal solo era de rango 6. Podía engañar a Gu inmortales de rango 6, pero ante la inspección de rango 7 y rango 8, había una gran posibilidad de ser descubierto. Fan Yuan estaba lleno de ansiedad antes de soltar finalmente un suspiro de alivio. No lo descubrieron. ¿No hay descubrimientos? Los Gu inmortales estaban sorprendidos. Buscaron en la montaña Yitian y sus alrededores cercanos, pero no encontraron ningún maestro Gu de rango 5 que estuviera enfrentando una tribulación. Justo cuando estaban a punto de continuar la búsqueda con métodos de investigación aún más poderosos, la tribulación de 1000 perlas de luz ya estaba justo encima de los inmortales. Por si acaso, no podemos permitir que esta tribulación afecte a la montaña Yitian. Cierto. Bloqueémosla. Algunos Gu inmortales comenzaron a suponer que quizás esta tribulación fue causada por el escenario de duelo caótico elegante. Los Gu inmortales de la frontera sur pronto llegaron a un acuerdo. Según el acuerdo de apuestas, si apareciera una amenaza, los Gu inmortales que participaban en el concurso de apuestas se unirían para obstruirla y proteger sus intereses. Aunque la tribulación de 1000 perlas de luz era numerosa, los Gu inmortales que ocupaban ese lugar tenían superioridad numérica. Incluían a 4 de rango 8, 9 de rango 7 y más de 10 de rango 6. Los inmortales actuaron y pronto la tribulación de 1000 perlas de luz fue destruida, sin que ni una sola perla tocara el suelo. Fue tal que incluso algunos Gu inmortales usaron sus métodos para atraer capas de nubes, bloqueando el cielo sobre la montaña Yitian y evitando que los maestros Gu mortales percibieran esta anomalía. JE. Un Gu inmortal solitario de rango 8, Peng Shilong, se acarició la barba mientras reía. No importa quién sea el que esté ascendiendo a inmortal en este momento, es bastante ingenioso. Tenemos que encontrar a esta persona. Somos los Geu inmortales élite de la frontera sur, ¿cómo es posible que no podamos localizar a un mortal que está enfrentando una tribulación? Al Gu inmortal de rango 7. Ye Qin Tan sonrió con frialdad, ser usado como escudo de carne por alguien más, y como herramienta para enfrentar la tribulación, enfureció a este orgulloso Gu inmortal. ¿De quién es descendiente este mortal? Hablen ahora, eviten perder la cara cuando lo encontremos. Al que Gu en inmortal Wang Kai se rió. Los inmortales se miraron entre sí, pero nadie se destacó. La expresión del Gu inmortal, le rango 8. Ren Haiyang se oscureció mientras gritaba. No saben lo que les conviene. ¿Aún quieren esconderse? ¿Nos toman por tontos? Miren, otra tribulación está cayendo. De repente, un Gu inmortal dio una advertencia. El cielo se oscureció, como si un gigante lo hubiera cubierto con una densa pintura negra. Al instante, la temperatura bajó y un aire frío emanó. Sush, sush, sush. Hielo y nieve interminables giraron como cuchillas afiladas antes de verterse como una tormenta. La expresión de Ye Qin Tan se volvió grave mientras gritaba. Escarcha voladora oscura. ¿Quién está enfrentando la tribulación? Podrían atraer realmente una de las 10 grandes catástrofes. No, eso está equivocado. La escala de esta tribulación es incluso mayor que la de las 10 grandes catástrofes. Ya está aquí. Deténganla. Retumbaron truenos, relámpagos destellaron e infiernos rugieron mientras la escarcha voladora oscura era destruida. La escarcha voladora oscura era de hecho una de las 10 grandes catástrofes. Después de esta tribulación, muchos inmortales Gu sufrieron heridas. El inmortal Gu Walao resultó gravemente herido y no pudo evitar pensar en retirarse. ¡Qué extraño!
¿Podría ser porque el escenario de duelo caótico elegante está a punto de aparecer? ¿Por eso los cielos enviaron estas tribulaciones? No, esto no sirve, no tengo ningún Geu inmortal, no puedo quedarme aquí enfrentando tontamente la tribulación, necesito salir de este lugar peligroso antes de pensar en algo más. En el momento en que lo pensó, Gualao se transformó en un rayo de luz y voló lejos. Este tipo escapó muy rápido. Yichin Tan esbozó una sonrisa desdeñosa, flotando con orgullo en el aire, con las manos detrás de la espalda. La escarcha voladora oscura era poderosa, pero él aún podía manejarla. Sin embargo, muchos inmortales Gu de rango 6 comenzaron a imitar a Gualao. La mayoría de estas personas eran inmortales Gu de nivel bajo, sin ningún Gu inmortal, y con heridas por todo el cuerpo. No obstante, en el siguiente instante, la figura de Gualao apareció repentinamente en el centro de los inmortales Gu. Estaba atónito, ¿cómo podía aparecer allí? Poco después, muchos más inmortales Gu de rango 6 también fueron enviados de vuelta, apareciendo junto a Gualao. Emboscada. Alguien ha establecido una enorme formación de Geu del camino del espacio en los alrededores. Pronto, un inmortal Gu reaccionó y gritó alarmado. Horas de rango 8 estallaron. Los ojos de Peng Shilong desprendían una luz feroz mientras escudriñaban todo a su alrededor. ¿Quién es? Salgan. J.E., J.E., J.E. Con una risa siniestra, el viejo Yan Shi apareció acompañado de más de 10 inmortales Gu con túnicas negras, rodeando a los inmortales Gu del sur de la frontera. El viejo Yan Shi estaba al fondo, señalando hacia el cielo con la mano. Todos, un consejo, la tercera tribulación ya está aquí. Todos miraron hacia arriba, el cielo estaba lleno de grupos de leones. Bestia desolada, león Chi grandioso. Estos leones tenían marcas Dao del camino Chi y podían volar de forma innata. Había más de 6.000 leones Qi grandiosos. Los inmortales Gu de rango 6 palidecieron mortalmente. El inmortal Gu de rango 8. Jia Yi gritó furioso. ¿Basuras tan insignificantes? ¡Lárguense! Agitó la manga y un viento salvaje comenzó a soplar. Enormes hoces de viento, miles de ellas, dispararon en todas direcciones. El grupo de leones halló de dolor, gravemente heridos por las hoces de viento, muchos murieron en el acto. Los cadáveres fueron cortados en miles de pedazos. Y una lluvia de sangre majestuosa cayó del cielo, mezclada con innumerables fragmentos de huesos y carne triturada. Berserkwind Jia Yi, eres verdaderamente poderoso. El viejo Yan Shi sonrió levemente, ofreciendo el elogio con facilidad. Jia Yi, sin embargo, frunció el ceño. Había dirigido la mayoría de las hoces de viento hacia el viejo Yan Shi, pero estas fueron bloqueadas por una formación de Gu y destruidas por completo, mientras que la formación solo onduló y no sufrió ningún daño. Su poder defensivo era inimaginable. ¿Quiénes son estas personas y qué buscan? Scheming contra nosotros, son realmente audaces, están buscando su propia muerte. Se atreven a oponerse a los inmortales Gu de todo el sur de la frontera. Los inmortales Gu gritaban e insultaban, mientras en sus mentes surgían dudas. El tiempo no le permitía esperar la respuesta de la secta sombra, otra tribulación estaba descendiendo. Rugido, merciquer desempidades nada. Un majestuoso grito de dragón resonó por todo el entorno. Nubes de fuego abarcaban 10.000 li de distancia y comenzaron a presionar hacia abajo. Tribulación de las 4 nubes de infierno. Alguien gritó. Cuidado, he enfrentado esta tribulación de las 4 nubes de infierno, tiene 4 capas en total. Cada una de las capas superiores es mucho más feroz que la inferior. Un inmortal Gu del camino del fuego advirtió. Bloquéenla. También hay la tribulación del rugido de dragón. Estos son 2 tribulaciones al mismo tiempo. Protejan a los inmortales Gu cercanos, mantengan nuestra fuerza. Los inmortales Gu gritaban uno tras otro, mientras trabajaban juntos para enfrentar estas tribulaciones. Una tribulación típica de las 4 nubes de infierno, cubre como máximo 100 li. ¿Por qué esta es tan grande? En la montaña Yitian, Fang Yuan también observaba con shock. Las nubes dibujadas antes podían bloquear la vista de los maestros Gu mortales, pero no obstruían la mirada de Fang Yuan.
Se sentía extremadamente inquieto. Parece que he caído en una trampa enorme. Estos inmortales Gu con túnicas negras son extremadamente similares a los de la secta sombra que describió Hei Lulan. De hecho, se atreven a skimming contra tantos inmortales Gu del sur de la frontera. ¿Qué estarán planeando? Parece que estas tribulaciones no se deben a que alguien esté pasando una tribulación, sino que son obra de ellos. Con el viejo Yan Shi a la cabeza, los inmortales de la secta sombra habían construido una gigantesca formación de Gu que atrapaba completamente a los inmortales Gu del sur de la frontera. Los inmortales Gu del sur de la frontera querían escapar e intentaron romper la formación de Gu, pero sus esfuerzos no dieron resultados, por lo que solo podían enfrentar el bombardeo de las tribulaciones. A medida que pasaba el tiempo, la fuerza de las tribulaciones se volvió cada vez más aterradora. Y pronto incluso, los Gu inmortales de rango 7 encontraron dificultades para manejarla. Después de otras 3 oleadas, los Gu Mortals de rango 8 también lucharon por lidiar con ellas, y sus expresiones se veían cada vez más sombrías. No era que no hubieran intentado romper la formación, sino que todos sus esfuerzos habían fracasado. Detengan esta tribulación, yo me encargo. Peng Shilong tomó la decisión, activando su carta de triunfo. Olas de luz se esparcieron con un ímpetu imponente, pero la formación de Gu de la secta sombra solo se sacudió 3 veces antes de estabilizarse de nuevo. ¿Qué tipo de formación de Gu es esta? Los corazones de los Gu inmortales del sur se hundieron hasta el fondo, incapaces de ocultar su creciente preocupación. Las tribulaciones llegaban una tras otra, y el intervalo entre cada oleada se acortaba cada vez más. Diferentes tipos de tribulaciones caían como una tormenta interminable. Los Gu inmortales gradualmente se enfocaron más en defenderse y menos en atacar, perdiendo el control de la situación. Manténganse firmes, gritó Yi Yi. Todavía tenemos una oportunidad. Las tribulaciones nos están atacando sin parar, pero también están afectando a la formación de Heu que nos rodea. Los inmortales sintieron un renovado impulso de ánimo. A pesar de que algunos Gu inmortales de rango 6 ya habían muerto, los que quedaban no se rindieron. Se aferraron con amarga determinación, manteniendo viva la esperanza. Una vez que la formación de Gu fuera destruida por la tribulación, podrían escapar con vida. La situación en el campo de batalla fue observada por el anciano Yan Shi, quien captó todos los cambios con claridad. Wu Xie. Llamó suavemente. Detrás de él, un joven se puso de pie. Tenía el cabello negro ondulado que le caía hasta los hombros. Sus ojos brillaban con luces de innumerables colores, formando un remolino que giraba lenta pero constantemente. Tenía un puente nasal alto, los contornos de sus labios eran como tallados a cuchillo, y cuando estaban cerrados, transmitían un encanto cruel y demoníaco. Sin embargo, en ese momento, estaba concentrado en el cielo, con los labios abiertos en una sonrisa que revelaba dientes blancos, sorprendentemente pareciendo un poco tonto. Wu Xie. Al no recibir respuesta, el anciano Yan Shi volvió a llamar. Ah, me llamabas, estaba mirando los fuegos artificiales. Respondió el joven Gu inmortal con una sonrisa. El anciano Yan Shi esbozó una sonrisa amarga. Esto no es un simple espectáculo de fuegos artificiales, son tribulaciones. Aunque parezcan hermosas, contienen un peligro mortal. Todo esto es obra de la voluntad del cielo, que intenta destruirnos, que es nuestro mayor enemigo. El joven Gu inmortal adoptó de inmediato una expresión seria y atenta. Ah, entonces es así. Dile a la voluntad del cielo que salga, yo me encargo de ella.